Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, mi cascabel, mi rey, mi reina. Hoy hay música, ¿vale? Porque siempre me lo piden, Richard. ¿Vas a cantar o no vas a cantar? ¿Vas a cantar o no vas a cantar? Hoy hay música, ¿vale? Y es una música que pega contigo, Géminis. ¿Por qué, Richard? La música es de María Conchita, corazón. La loca o el loco. Ya te lo voy a cantar, Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Me atoré. Hay un correo. Te pones en contacto, cariño, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Es que, cariño, este poncho que parezco la Chabela, cariño, llorona, llorona, cariño, abriga bastante, pero es que hace frío, pero ya se excede, como es de alpaca, por esto, vamos a ver, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, mi querido Géminis. Corazón, ¿sabes qué siento, Géminis? Hay dos energías. Por una parte, es como si tú quisieras ser, yo qué sé, el buen samaritano o samaritana, ¿vale? Es como que quieres rescatar a alguien, quieres ayudar a alguien, o a lo mejor de repente, cariño, quieres decirle algo a una persona para que despierte, ¿no? Pero a veces, mi querido Géminis, no es bueno esto, Géminis, no es bueno. Yo sé que en este momento me dice Richard, pero es que me he enterado de algo, Richard, y si no le cuento, me muerdo y me enveneno, tengo que soltar ese chisme. Pero a veces no es bueno, Géminis. A veces no es bueno, ¿vale? Pero bueno, si tú me dices, Richard, es mi familia y necesitas saberlo, pues entonces, cariño, adelante. Te doy mi bendición, ¿vale? Te doy mi bendición, Géminis. Por otra parte, también, mi querido Géminis, es como que tú buscas atención o rescate, que alguien te escuche, que alguien te apoye, que alguien te acompañe. Pero también siento, Géminis, que hay personas que también necesitan de ti. Necesitan posiblemente que tú lo escuches, que tú lo acompañes, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Siento esto. Entonces, ¿qué va a llevar a esto, Géminis? A que tú te encuentres con esas personas que necesitan de ti y vosotros dos se van a dar la mano, cariño. Vas a conocer una persona o vas a coincidir con una persona que no todo tiene que ser pareja, a lo mejor una amistad, un familiar, en la cual vosotros se van a dar la mano, se van a ayudar, Géminis. Se van a ayudar, ¿vale? Es esto, corazón. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. La carta del loco, corazón. Es que, cariño, casi esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu, cariño. La carta del loco y la música es la loca. Bien, a ver. Mi querido Géminis. La carta de loco representa lo que es al signo de Libra. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra, pero también representa, cariño, al impulso, a no medir las consecuencias, Géminis. Esto puede ser también por tu parte, tu energía, pero también puede ser de repente por la energía de otros. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, por eso que te decía, no es bueno abrir la boquita. Es que, Richard, tengo un chisme, y tú sabes que yo no me puedo guardar ese chisme. No puedo, porque me carcome por dentro. Yo te entiendo, cariño, porque a mí también me pasa lo mismo, ¿vale? Pero siento, mi querido Géminis, que pienses muy bien. Piensa muy bien antes de botar tu veneno. Te recomiendo, ¿vale? O antes de expresar algo, de decir algo. Porque en este momento me dice, Géminis se quiere dejar llevar por el impulso. Corazón, mi cascabel, relax, relax, mi rey, mi reina, relax.
No todo tiene que ser de repente chisme. A lo mejor de repente muchos de vosotros, Richard, me encanta Pepe Lucho, Richard. Ay, sí, si tú supieras, Richard, si tú supieras. Ay, Richard, es que se me pone la piel chinita, se me pone, Richard, la piel chinita es enorme, Richard, es alto, 2 metros. Se me pone la piel chinita, mira, cómo se me escarapela los vellos, Richard, por Dios. Quiero decirle que me gusta, quiero decirle que voy a renunciar a todo por él o por ella. No es buen momento, me dice, ¿vale? Pero bueno, si tú me dices, Richard, lo voy a hacer. Aunque tú me digas que no, lo voy a hacer, Richard. Yo, Géminis, declaro, a Dios pongo por testigo que voy a comer carne y voy a comer carne. Pues tú mateix, como decimos aquí en Cataluña, cariño, tú misma, ¿vale? Tú misma. Entonces, mi querido Géminis, como tenemos la carta de loco o de la loca, es importante que controles tus impulsos salvajes, ¿vale? Es importante que controles, cariño, tu lengua. Es importante. Entonces, dicho esto, tú tomas una decisión. Vamos a ver, cariño. Es una semana de impulso, de emociones, Géminis. A ver, cariño. No todo también tiene que ser lo que es a tu favor. A lo mejor de repente hay una persona que también quiere decirte algo, cariño. Vamos a ver. Hoy me sale tu signo, Géminis, corazón. Me sale Leo. Me sale lo que es Sagitario. Cierras con un Libra, ¿ves? Muchos de vosotros están lidiando con un Libra, Géminis. O si algo te incomoda, yo qué sé, de tu vecino, tu vecina, de tu hijo, de tu hija, relax, relax, mi cascabel. No te malogres la Navidad, el Año Nuevo, ya no falta nada. Relax, mi cascabel, relax, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, iniciales, te noto intensa. Te noto intenso, Géminis, de verdad. ¿Qué está pasando contigo, cariño? ¿Qué está pasando contigo? A ver, corazón, ¿qué estás tomando? La letra P, la letra Z, la letra L, la letra E y la letra G, de gato y de gata techera. Así te veo por los techos, rasguñando, cariño. A ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Tú sabes que yo te quiero. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Géminis. ¿Qué dice? Escucha, corazón de melón, escucha. Si desea avanzar libremente por su camino, debe deshacerse de los lazos kármicos que en este momento obstruye el conjunto de sus centros energéticos. Respire profundamente y sea consciente de cualquier malestar físico para ponerle fin. Vale. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay un grupo que dice, Richard, ¿cuándo va a llegar esa carne, Richard? ¿Cuándo? De verdad, me estoy secando, Richard, por dentro. ¿Cuándo voy a ser feliz, Richard? ¿Cuándo? El día que tú, cariño, prácticamente cierres un ciclo. Siento que muchos de vosotros, no es porque lo ames, cariño, pero todavía hay una energía que está afectando a tu mundo, ¿vale? A lo mejor me dice, Richard, no lo quiero ver esa persona. Es que si tú supieras, Richard, quiero que llegue el karma. Quiero que llegue el karma. Quiere decir que tú todavía, cariño, no cierras el ciclo, corazón. Tienes que olvidar a una persona, tienes que sacar a una persona de tu mente, de tu corazón. Sé que esto necesita tiempo, pero trabaja en ello, cariño. Trabaja en ello, ¿vale? No lo hagas por ti, no lo hagas por ellos, perdón. Hazlo por ti. Hazlo por ti, cariño. Es esto. Yo jamás lo voy a perdonar, Richard. Jamás, jamás lo voy a perdonar. Pero es que eso es mala energía, Géminis. Al final, tú te vas a quedar sola y solo, como la loca del muelle de San Blas, cariño, arrugada y fracasada, esperando a que llegue, yo que sé, tu maromo, a que llegue tu hombre, tu mujer, pero no va a llegar, cariño, porque todavía hay un resentimiento. Tienes que cerrar un ciclo, Géminis. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué me sale la carta de loco o de la loca para Géminis? ¿Por qué me sale? ¿Cuál es tu impulso, cascabel? Mi rey, mi reina. Vamos a ver, cariño. ¿Cuál es tu impulso? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. A ver. Uy, por Dios, cuántas cartas. Uy. Ay, por Dios, la niña, el niño, sinceramente, cariño, ¿quién te entiende? A veces ni yo te entiendo. ¿Quieres saber cuáles son sus intenciones de una persona y quieres saber si esa persona ya tiene pareja, no tiene pareja, si es feliz, si se acuerda de ti, etcétera, etcétera, cariño?
¿Quieres saber esto? Pero mi querido Géminis, a lo mejor estás con una persona que no se comunica y nunca lo vas a saber. Tienes que continuar con tu vida. ¿Tú quieres saber esto, cariño? ¿Ves? Estás buscando la verdad. Estás buscando la verdad. ¿Será feliz? Ya estará saliendo con otra persona, me recordará, me pensará, etcétera, etcétera. La carta del 8 de copas dice, ya me habrá sacado de su mente, de su sentimiento, de su recuerdo. ¿Tendremos otra oportunidad? Ay, de verdad, Géminis, sinceramente. ¿Qué te está pasando, Géminis? ¿Qué te está pasando? Será la luna, cariño, o el cambio de año. A ver, un mensaje de los ángeles del amor. ¿Qué me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, codependencia, cariño. Más claro no puede ser. La dependencia afecta a su vida amorosa, mi querido Géminis. En pocas palabras, cascabel, mi rey, mi reina, mi anaconda, cariño, siento que tú no cierras página ante una situación, una emoción, etcétera, etcétera. ¿Vale, cariño? Tienes que cortar ese lazo ya. Tienes que cortar, porque si no, corazón, te vas a quedar sola y solo, ¿vale? Vas a ser la loca de los gatos o el loco de los gatos. Lo hecho está hecho, Géminis. Ahora tienes que mirar para futuro. Entonces, tienes que aprovechar que papá Dios te da un año más de vida, tiempo, salud. Aprovecha, mi querido Géminis. Muchas veces también nos afecta lo que es en la parte de la salud, cariño, porque estamos con ese resentimiento, porque estamos pensando constantemente en algo que nos ha hecho daño. Entonces, tienes que cambiar tu energía, mi querido Géminis. Yo te quiero. Tú sabes que yo te quiero, cariño. Entre venenosos nos tenemos que ayudar, corazón. Pero si tú no escuchas consejo, tú no te quieres ayudar, ya no puedo hacer nada, cariño. Por más que me des pena, ya no puedo hacer nada. Tienes que ayudarte tú, ¿vale, Géminis? Entonces tienes que ser como los pavos reales. Sacúdete, cariño, ese polvo y vete a comer todo lo que encuentres. Muy bien, vamos a ver, corazón. A ver, ¿qué más me dicen, cariño? Vamos a ver qué más me dicen el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes, ¿vale? Dependiendo de la carta que salga al costado, es bueno o es malo. La carta del 8 de bastos, uno más. Y la carta también del paje de pentáculos. Ay, por Dios. Richard, ¿cómo crees que voy a cerrar página si este chico o esta chica siempre me está escribiendo, siempre me está llamando? Ya le he dicho que me deje en paz. Ya le he dicho que por favor esta carne ya no es tuyo. Este lomo ya no es tuyo, pero no me deje en paz, Richard. No me deje en paz. Se pone en contacto, en comunicación. Puede ser quizás, cariño, porque esta persona está obsesionada por ti, o porque hay un lazo de sangre, de familia, de hijos. Puede ser el caso, ¿vale? Pero mi querido Géminis, cariño, tú tienes la última palabra, cariño. Tú tienes la última palabra. Hay una persona que vuelve, ¿vale? Lo siento. Hay una persona que vuelve. Hay una persona que a lo mejor de repente otra vez te va a hacer latir tu corazón a 1000 por hora, Géminis. Ay, Richard, no lo puedo olvidar. Me ha dicho que esta vez va a cambiar, ¿vale? Es cierto que me viene diciendo esto ya 30 años, pero me dice que ahora es la última. Ay, por Dios, cariño. Árbol torcido, aunque lo pongas un tronco jamás endereza, cariño. Es que de verdad. No, Richard, yo lo creo, Richard. 20 años más, Richard, pues yo lo puedo esperar, Richard. Yo lo puedo esperar. La otra vida. En la otra vida lo vas a esperar, ¿vale? En la otra vida, como Romeo y Julieta, los dos se van a ir enterrados ahí, cariño. Muy bien, vamos a continuar, a ver. ¿Te has escuchado la música, mi querido Géminis? Es que de verdad, a veces vas de ingenua, sinceramente, de ingenuo. Yo creo, no sé, yo creo que tienes ese puntito, Géminis, en la cual se te bajan las defensas. Entonces, qué malo que soy. Se te bajan las defensas, cariño, y yo qué sé, otra vez caes. Otra vez caes y me sorprende porque tú eres una persona muy inteligente, una persona muy calculador, cariño, que no se te escapa ni una bala, pero no sé qué pasa, Géminis, que a veces tienes ese bajón, cariño, pero bueno, somos humanos, ¿no?
La música de María Conchita, cariño, María Conchita Alonso, la loca. Escucha. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loco, que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca. ¿La has escuchado o no, corazón? Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Ahora el coro, ¿vale? No se imaginen que yo estoy tan loco, si es porque hago más de 4 cosas, y es que a la gente nada le importa. Vivo mi vida como lo hace cualquier otro. No se imaginen que yo estoy tan loco, si soy aquel que puede estar con otro. Si vivo, muero, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. ¡Ay, por Dios! Richard, lo vives, claro, cariño, yo lo pongo fuerza. Esta música es para los haters. Es que de verdad me tienen hasta aquí. Que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. Búscalo en YouTube, cariño, ya está, esa era la música. ¿Estás contenta? ¿Estás contento? Porque luego me dicen, Richard, no cantas. Es que de verdad, ellos piensan que yo tengo garganta de dragón. A ver, vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Cómo me encanta hacer tus lecturas, cariño. A ver, mi querido Géminis. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué ha pasado, Richard? Veo una reconciliación, Géminis, o hay una persona que te va a dar lo que es la razón también. Pero también veo reagrupaciones. A lo mejor de repente te encuentras con familiares, con amigos, con ex, etcétera, etcétera. Porque la carta del 2 de copas, cariño, nos hablan de armonía. Armonía, lo que es en el amor, de una forma general, corazón. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento agua y también me sale otra vez un Libra, ¿vale? Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, cariño. Hay una propuesta, hay una conversación. La carta del sol, cariño. Siento que vas a tener claridad con una persona con la cual de repente las cosas no han terminado bien. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Especialmente lo que es un Leo, me dicen. Puede ser que vosotros vienen de un pueblo o de una ciudad muy pequeña, o simplemente, corazón, como también tenemos lo que es la carta del sol que representa superar obstáculos. Siento que algo se cierra o se soluciona entre vosotros dos, mi querido Géminis. Muchísimas gracias, corazón. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Dime si te ha gustado la lectura, ¿vale, mi cascabel, mi rey y mi reina? Te quiero, Géminis. Sé feliz.